¿Sabéis lo curioso? Que la desertización se acerca. O sea, la desertización va a llegar. Ya está aquí, esencialmente, la desertización. Decidle hola, porque viene. Y sin embargo, todo el norte de España, que es la zona que va a ser mejor para vivir en las próximas décadas, se está vaciando. Y se van todos para ciudades más al sur, que están más urbanizadas, pero que se van a ir al puto carajo. O sea, ya visteis en Pokémon lo que pasó. Madrid ya ha desaparecido. Debido a que eliminaron todos los árboles. Así que... veremos. ¿Desertificación o no? ¿España se va a convertir en un desierto? A ver, depende. El norte de España no debería convertirse en un desierto. El resto de España posiblemente, si no se hace nada, se convierte en un desierto. Si hoy por hoy nos pusiésemos en serio a luchar contra la desertificación, nos pusiésemos a crear y mantener nuevos bosques, a redirigir bien los ríos, a crear zonas donde se apoce el agua, si de verdad nos pusiésemos en serio a hacer estas mierdas como están haciendo en sitios como China y otras partes que también se están desertificando, probablemente España se mantendría bastante bien aunque aumentase la temperatura. Problema, no se hace. De hecho, se hace lo contrario, porque para mantener bien una gran extensión de terreno necesitas gente viviendo cerca. Pero en España estamos destruyendo los pueblos que ya hay. En vez de propagar bien a la población por toda la masa de tierra. Kuro, ¿cómo estás? En España, en vez de estar repartidos por la tierra y cuidando de cada punto de esa tierra, estamos todos... Pollojonio, ¿cómo estás? Se está yendo toda la población a unos pocos núcleos urbanos. Entonces dejan totalmente abandonadas las zonas anteriores. Ya no se cuida los ríos. Hay ríos que se tapan, ¿vale? Y quedan como subterráneos y simplemente están en esa zona y ya no llegan a más adelante. Hay zonas donde crecen muchas malas hierbas y se queman y entonces arden bosques enteros, lo cual... hace todavía más desertificación. Nos estamos cargando totalmente el país. Luego, dentro de las propias ciudades, cortan árboles, asfaltan por donde no hay que asfaltar, hacen un montón de verdad, tropelías. Estamos destruyendo completamente las posibilidades de que España perdure en el tiempo a nivel climático, más allá de convertirnos en un país del desierto. Y sinceramente, a mí me da mucha pena. Porque es que se podría evitar. Hay un montón de técnicas antidesertificación. Y las hay además súper simples. Mirad, en Madrid, ya lo sé, no tengo nada en contra de la gente de Madrid. Tengo en contra de cómo se gobierna Madrid. Plantaron un montón de árboles y los dejaron morir. No hicieron nada. Plantaron árboles chiquititos, ¿no? Esquejes casi. Plantaron, se fueron y se murieron todos porque nadie los regó. Pero existen varios métodos de autorregado de árboles e incluso sin necesidad de regado de conservación. Existe un... no me acuerdo cómo se llama, pero existe un aparato hecho de cartón que sirve para dar sombra a las raíces, para que el agua que sube evaporada se condense y vuelva a bajar, ¿vale? Y para dejar pasar el agua de lluvia y empaparse de agua de lluvia cuando sí llueve. Freddy, ¿cómo estás? En vez de comprar... y además es biodegradable. Cuando el árbol va creciendo, eso se va descomponiendo en la tierra. Y cuando el árbol ya tiene el tamaño en el que no necesita esa ayuda, pues ya forma parte de los nutrientes del suelo. En vez de comprar eso, o desarrollar eso, porque podríamos desarrollar los nuestros propios, o un sistema específico para nuestro lugar. En vez de hacer eso, y decir, vale, pues podemos, con el dinero que tenemos, conseguir esta cantidad y la misma cantidad de árboles, que serían menos árboles en total, pero sobrevivirían. En vez de eso dicen, no, todo el dinero para árboles, pero no los vamos a regar. Y plantan un montón de árboles en un sitio y queda un yermo. Muchas gracias por los patrocinios, creo que alguien debió regalar, porque van muchos seguidos. Y queda un yermo, se mueren todos, y pues qué bien. Gastamos en árboles, desaprovechamos árboles que se habían criado, gastamos en la mano de obra y ahora estamos igual que antes, pero peor. Guay, y hay un montón, como digo, de técnicas. Hay técnicas que estaban desarrollando en China que eran muy interesantes, ¿vale? Contra la desertificación, que era en la arena, en la pura arena de desierto, ¿vale? Ponían paja, un montón de paja, y con una pala empujaban esa paja. Y entonces, claro, tú ponías la paja así, y al empujarla con la pala y quedar contra el suelo, quedaba así, ¿no? Entonces, en vez de tener todo esto cubierto de paja, al meterla quedaba toda la paja hacia arriba. Eso evitaba que el viento moviese demasiado la arena. Fijaba la arena, digamos, en su sitio. Después, en el medio, también ponían algo de materia vegetal y, importante, semillas
de plantas de desierto. No de plantas que querían, sino de plantas que podían vivir en el desierto. Porque esto es un plan a años. Entonces, al tener la arena fija y tener una pequeña planta del desierto que sí puede crecer, en esa poca materia, se va desarrollando un sistema de raíces que fijan más la arena. Y como hay paja que está muerta y esas plantas del desierto al final se acaban muriendo, hay más materia vegetal en el terreno que succiona agua y no la suelta, porque la materia vegetal muerta dentro de la tierra aguanta muy bien la humedad. Después de eso, plantaban otros tipos de plantas, un poco menos resistentes al desierto, pero que podían vivir en las nuevas condiciones que se habían creado. Ya os digo, esto no era poner solo uno, es hacer casillas, ¿sabéis? Una zona gigantesca llena de casillas, que a lo mejor los bordes aguantan peor, pero en el centro y cerca de lo verde aguanta genial. Y paulatina y progresivamente, ese suelo, esa arena pura, se iba convirtiendo en un suelo de tierra arenosa y se iba convirtiendo en un suelo. Y ahí ya sí podías plantar árboles. También cometieron errores. En China, con este mismo problema, plantaron un montón de árboles del mismo tipo, y cuando vino una plaga para ese tipo de árbol, los mató a todos. Porque era el mismo tipo de árbol, eso no se debe hacer. Es tremendo. No es fácil, pero es más fácil de lo que te quieren hacer ver que es la gente que no quiere que lo hagas. Y hay muchos otros métodos. Hay métodos mediante los cuales, Francisca, muchísimas gracias, puedes ralentizar el agua del río. Y al ralentizar el agua del río, en realidad estás ganando un montón de agua. Que hay gente que esto no lo entiende. Porque, ¡ay, que se pierde! ¡Ay, que no va a llegar abajo! No, 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 no. El agua del río tiene como destino el mar, ¿vale? El agua del río se pierde. La mayor parte de agua de un río siempre se va a perder porque tiene como destino el mar. Pero cuanto más rápido puede ir el agua... Es raro, cuesta incluso imaginarlo, pero cuando lo ves te queda súper claro. Si tú tienes un tobogán de agua, ¿vale? Y metes un poquito de agua, eso va a ir a toda velocidad y siempre vas a tener este alto de agua. Porque va el agua a toda velocidad, puede correr libremente y se pierde en cuanto cae. Si en vez de ser un tobogán liso, tiene alguna clase de arenilla, rocas o lo que sea, vas a tener unas ondulaciones, vas a frenar un poco el agua y al frenar cuando empieza a caer, empieza a caer. Pero si se va frenando la que está cayendo, la que viene por encima choca. Y también se está frenando. Y como choque se está frenando, en vez de tener esta poquita agua, igual tienes esta. Si hay plantas en el fondo de ese río, ¡ay, pero las plantas van a consumir el agua! No pienses en esto como en la flor que tienes en un cacito tú en tu casa. Un cacito no, en una macetita tú en tu casa. Piensa en esto como una planta subacuática que ella misma es casi 100% agua. ¿Qué más te da? Está en el fondo y esas plantas, al pasarles el agua por encima, la frenan todavía más. Imagínate lo que te cuesta caminar si tuvieras un montón de cintas alrededor. Pues lo mismo, se va frenando más. Si es muy liso y muy empinado, va más rápido. Pero si consigues que vaya haciendo curvas, es más lento. Y si haces que sea menos empinado, también es más lento. Y si haces que sea más rugoso por debajo, es más lento. Y si haces que tenga más plantas dentro, es más lento. Entonces, si tú consigues tener ríos modificados de forma que vayan más lento, tienen agua más tiempo. Al tener agua más alta durante más tiempo, esa es agua que se va a ir para el mar, ¿vale? Te da igual que esté un poco más de tiempo aquí que esté un poco más de tiempo allá. Cuando finalmente toda el agua se ha puesto al mismo nivel, es bueno para todos, para el que está arriba y para el que está abajo. No es cuestión de, es que se quedó el agua arriba, el agua va a bajar. O sea, si el agua está así de alta aquí arriba, no es porque abajo no va a llegar nada. No es que se frena en un punto y llega si está el mar abierto como si estuviera Moisés por ahí. Va a estar alto en todo el río. Pero, como os decía, va hidratando más la tierra, va permitiendo más que crezcan plantas en la orilla del río. Esas plantas a su vez guardan agua, que eso es algo que hay gente que no lo entiende. La gente piensa en, yo he hecho agua en la maceta, la planta chupa el agua y hay que conseguir más agua porque se perdió el agua. No se perdió el agua. En un ecosistema donde hay vida hay agua y donde hay plantas hay agua. Las raíces de las plantas absorben agua, pero también mantienen agua. Cada vez que una planta se muere, cada vez que una raíz se rompe, está saturada de agua y se queda ahí abajo. Y a diferencia de la tierra sin más, que va subiendo, la raíz la aguanta muy bien. La materia orgánica aguanta muy bien el agua hasta que se termina de descomponer. Las plantas tienen hojas y esas hojas son para pillar sol. Y sí, de las hojas se evapora agua, pero solo se evapora el agua que pasa por toda la planta, poquito a poquito, a medida que esa planta crece y realiza sus funciones. El resto del tiempo, esa hoja que está pillando rayos solares está haciendo sombra en el suelo. Y si bien la planta puede controlar cuánta agua pierde, el suelo no. Entonces, si le da el sol a la planta más o menos decide cuánta agua quiere perder. Pero si le da el sol al suelo, se pierde toda el agua automáticamente. Así que, al tener esa agua alta durante la mayor parte del año,
Al tener todo el año alta el agua, tienes más plantas que generan más sombra, que generan más raíces, que a su vez permiten que vivan otras plantas y permiten que vengan otros animales, y esos animales a su vez permiten que haya otras plantas porque cagan sus semillas o todo lo que sea, y eso a su vez hace que vengan sus predadores, y es los predadores de estos, y etc, etc. Así se crea un ecosistema a partir de lo que está llano. Y hay muchas otras formas de conseguir esto, como crear lagos, ¿vale? O sea, tienes un río, entonces tú le metes un tremendo lago en una zona, se va llenando, cuando se termina de llenar sigue el río. Eso sí que tiene el riesgo de que si baja el nivel del agua se llena el lago, pero no se llena el río más adelante. Pero se puede hacer, si ya no va a haber nada adelante, se puede hacer para conservar esa agua antes de llegar al mar, o si sabes que sí que va a estar siempre lleno, se hace tranquilamente y no tienes que destruir un pueblo, ¿vale? Puede ser pequeños lagos. Luego hay una cosa que hacen en la India, que son una especie de medias lunas que van haciendo a lo largo del río. Entonces, el río va recto, pero le hacen unas medias lunas cada ciertos metros para cada lado, y entonces quedan como remansos de agua ahí dentro que siempre están hidratando la tierra, y no solo hidratando la tierra, sino que está el río aquí, las medias lunas aquí, todo lo que hay entre el río y las medias lunas, las anteriores y las posteriores, es tierra fértil, es tierra constantemente hidratada del todo. Crecen las plantas. ¿Qué pasa? Que todo esto hay que controlarlo, no lo puedes dejar 100% solo, porque entonces se puede acabar tapando el río, o puede acabar habiendo un incendio, o puede acabar pasando cualquier cosa. Y si toda la gente del país está en 4 ciudades, no estás cuidando del resto del ecosistema. Pero sí, le veo un futuro muy negro a España en ese sentido. Yo os digo, yo creo que en 20 años vamos a tener verde en Galicia y el resto va a estar en plan de ¡no se podía saber!